Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Pues aquí estoy en la oficina del doctor Ignacio Lozano López, el oncólogo de aquí del Seguro Social. Sí, ahorita pues mi trabajo consiste en coordinar todo el departamento de cirugía general, pero sí tengo la especialidad en cirugía oncológica. Sí. ¿En qué lugar estudió usted? Yo soy egresado del hospital más hermoso del mundo, el Hospital Civil de Belén, en Guadalajara. Ahí hice la especialidad en cirugía oncológica del año 2006 al 2009. Para ser cirujano oncólogo, pues tuve que estudiar primero 4 años de cirugía general. Los hice en el Hospital General de Culiacán. Y pues los 6 años de la carrera de medicina. ¿Y qué fue lo que a usted de su especialidad de oncología? ¿Por qué le nació? ¿Por qué estudió usted esto? A mí lo que me gustaba de la cirugía oncológica eran las disecciones tan grandes, tan radicales, tan anatómicas que se hacían, que se hacen. Entonces eso me llamaba a mí mucho la atención, el tipo de disecciones tan grandes que se hacían, muy anatómicas, a veces, la mayoría de las veces muy cuidadosas, y ves toda la anatomía y eso pues me llama la atención. Sí, pues dejen comentarles que el doctor Lozano a mí me hizo una biopsia en el 2011 y yo recuerdo como que si tuviera esas palabras tatuadas en mi mente, en mi cuerpo, y usted me dice, le voy a hacer una biopsia, si encuentro un cáncer muy agresivo, usted cuando despierte de su anestesia dice, quizá no tenga un seno. Yo despierto y todo y usted se acerca y me dice, mire, dice, no creo que se me ha olvidado lo que me dijo allá en el consultorio, vengo, dice, a decirle para que descanse su mente. Esto se tiene que mandar a hacer un estudio patológico por el protocolo de aquí del seguro. Dice, pero lo que yo conozco de cáncer, dice, usted no es un cáncer agresivo, pero hay que esperar los estudios. Esto, pues, en el estudio que me hicieron, el radiólogo de la mamografía me dio una calificación del número 4. Bueno, para hablar de un nódulo, un tumor, una masa, utilizamos todos esos términos para definir una lesión en la mama. De la mama hay tanto patologías benignas como malignas. Generalmente pues, son más veces patologías benignas que malignas. Cuando a nivel mundial a los 40 años todas las mujeres se deben de empezar a estudiar su pecho con una mamografía. La mamografía es el método de imagen que nos ayuda incluso a detectar lesiones antes de que sean palpables. ¿Qué significa esto? Que si yo veo en un estudio de imagen una lesión que después el radiólogo la cataloga con un sistema que se llama VIRATS, pueden tener mejor pronóstico que aquellas que llegan ya incluso con tumores ya palpables, porque generalmente las mujeres acuden al médico cuando se tocan una bolita. Me estaba bañando y me toqué una bolita. Acuden al médico, hacemos una mamografía, pero ya no es una mamografía de escrutinio. El escrutinio es para detectar a aquellas pacientes que no tienen ninguna alteración. Y mamografía, del término diagnóstico, es cuando ya la paciente trae algún síntoma muy sugestivo de un cáncer o trae una bolita. Entonces, utilizan el sistema de VIRATS, que
que va del 0 al 6. El 0 es un estudio no concluyente y que requiere de otros estudios para poder clasificarlo. ¿Cuáles son esos otros estudios? Pueden ser otra proyección de la mamografía, puede ser un ultrasonido, puede ser incluso una resonancia magnética. En el BIRATS 1 es una mama normal, el BIRATS 2 son hallazgos benignos, el BIRATS 3 son hallazgos probablemente benignos. A partir del BIRATS 4, como es un porcentaje aproximadamente del 20% de que pueda ser efectivamente un cáncer, ya se empiezan a biopsiar. Entonces el BIRATS 4 lo dividen en bajo, moderado o alto, que es A, B, C. Cuando hablamos de BIRATS 5, pues la probabilidad de que sea una lesión maligna es por arriba del 90%. Y ya cuando hablan de un BIRATS 6 es cuando ya la paciente tiene la confirmación de que es un cáncer. Entonces, hay pacientes que llegan asustadas porque les dicen, ay, tengo una etapa 4 de cáncer. Pues hasta este momento no estamos hablando de cáncer. Los métodos de imagen, como son la mamografía, el ultrasonido, la resonancia, son estudios que nos ayudan o que nos orientan a ver si la paciente amerita o no una biopsia. Eso es para lo único que sirve. El diagnóstico de cáncer se hace tomando una porción de esa lesión, que puede ser una biopsia con aguja de corte, que puede ser una biopsia incisional en el quirófano, o quitando completamente la lesión. Eso se manda a un estudio histopatológico, ahí lo ve un patólogo. Y ya el patólogo, al observar en el microscopio, pues determina si eso es o no un cáncer. Entonces, ya con todo esto, con todo este caminito, ya les podemos decir qué tipo de cáncer tienen. Ahora, al hablar de cáncer, no significa que un paciente se vaya a morir. Al hablar de cáncer también habla de una enfermedad como la diabetes o como la presión, que se debe de atender a tiempo y se tiene que cuidar. Nosotros ya como oncólogos tenemos que hacer una serie de estudios para ver qué tan invadida o qué tan avanzada está la enfermedad. Los estudios que se piden de inicio son un ultrasonido, una radiografía, que es donde generalmente el cáncer de mama le gusta irse, pues, dar una metástasis al pulmón, al hígado, al hueso o incluso al cerebro, que es más raro, pero sí hay casos de pacientes que llegan a hacer metástasis al cerebro. La clasificación depende de lo que yo haya visto físicamente con el paciente. O sea, si el tumor era palpable o si era palpable, qué tamaño tenía el tumor, si tenía o no tenía ganglios axilares o incluso cervicales. Y ya los estudios nos ayudan a ver que no se haya diseminado a otros órganos. Pero la clasificación se puede hacer en el consultorio. En base a esa clasificación o esa etapa del cáncer, ya uno decide junto con el paciente el tratamiento a seguir. Entonces, si hablamos de una etapa inicial, se le puede ofrecer al paciente una cirugía conservadora de la mama. Y en lugares en donde está disponible hacer un ganglio centinela, se puede ofrecer un ganglio centinela para evitar la disección radical de la axila y las consecuencias que esto conlleva, como puede ser un linfedema principalmente o hasta alguna lesión nerviosa.
Muchos pacientes, o sea, el tratamiento estándar del cáncer de mama es la mastectomía radical, pero ya la paciente decide si se va por un tratamiento conservador que generalmente se tiene que acompañar invariablemente de quimioterapia y de radioterapia o de un tratamiento radical. El cáncer de mama se trata de forma sistémica. Son muy escasas las pacientes a las cuales no les ofrecen quimioterapia. Incluso esa misma biopsia, donde se hace el diagnóstico, se manda a otro estudio, como es una inmunistoquímica. Ahí la inmunistoquímica nos dice si en el tumor encuentran receptores para estrógeno, para progesterona y otro que es un HER2. Y en base a esto, incluso también ofrecer hormonoterapia a las pacientes o no ofrecerla. O incluso si tiene su HER2 positivo, darles terapia con trastuzumab. Como ve, pues el tratamiento depende de muchos factores, incluso de las condiciones físicas en las que venga el paciente. Todo ese tratamiento aquí lo tiene el Seguro Social. En la mayoría de los casos sí se puede hacer una cirugía conservadora. Aquí en el Seguro Social no tenemos un patente, una gamasonda para poder ofrecer un ganglio sentinela, por ejemplo, pero hay otras instituciones como la Secretaría de Salud, por ejemplo, que sí puede tener un convenio. Actualmente nosotros estamos buscando esos convenios para que les podamos ofrecer un tratamiento conservador. O sea, al tratamiento conservador hablo de que preserven su seno, eso se puede hacer. Como no tenemos ganglio centinela, tenemos que hacer una disección radical de axila. Nos vemos en la necesidad de hacerlo. Si tuviéramos el recurso, pues nomás haríamos un ganglio centinela. Y en este caso, doctor, estamos hablando de lo que viene siendo del cáncer de mama, pero en otra parte del cuerpo, por decir, ¿qué tanto es aquí en Colima se encuentra tanto de mama como en cualquier parte del cuerpo el cáncer? Las estadísticas están muy altas, de números de pacientes. Hablarle de números ahorita es complicado porque el último registro nacional de enfermedades neoplásicas fue en el 2008, 2009. Entonces están empezando a empezar a llevar un registro. El Seguro Social sube una plataforma que es el registro interinstitucional de cáncer a estos pacientes y vamos alimentando esa plataforma y en algún momento dado van a salir todos los resultados que hayamos nosotros subido a la plataforma, no nomás Colima, sino Jalisco y los demás estados del país. Aquí en Colima pasaba algo muy raro, pues, porque siendo un estado muy chiquito, tenía un porcentaje muy alto de pacientes con cáncer. En el 2008 aproximadamente, creo que era el cuarto estado en donde más se presentaba cáncer de mama, abajito del estado de Jalisco, abajito del estado de México, abajito de Nuevo León. Pero hay que recordar que el estado de Colima, pues gente que viene del norte y de la costa de Michoacán, viene para acá. La gente que viene del sur de Jalisco, como es Tuxpan, Ciudad Guzmán, Tonila, por este lado, Cihuatlán, Melaque, también concentra muchos pacientes de esos, no tanto pues Guadalajara. Y entonces Ignacio Lozano cree
que a eso se debe que el estado de Colima tenga una alta incidencia en el cáncer de mama, porque no nomás captamos a pacientes nativas o que viven aquí en el estado, Sí. sino que toda esta parte de Michoacán y de Jalisco que les menciono también las captura el estado como tal. Sí, por eso la suma de personas con cáncer se ve más grande, ¿verdad? Sí, eso sí es. En el caso, por decir, de algo, algo que a usted le haya pasado, que de algún paciente que lo haya impactado sobre esta especialidad que usted tiene sobre el cáncer de mama, ¿nos podría platicar algo que dice, wow, la libró esta persona y Sí, valió la pena que yo estudie esto por salvarle la vida? como desafortunadamente pues la medicina, al no ser una ciencia exacta, nosotros no podemos garantizar un resultado. En medicina la sumatoria de 2 y 2 nunca van a ser 4, van a ser 5, van a ser 3. Los médicos estamos preparados para este tipo de situaciones y de circunstancias, que es el de prevalecer y en un momento dado restablecer la salud del paciente. Como usted sabe, pues cada individuo va a reaccionar distinto a X o Y tratamiento. Como por ejemplo, hablando de quimioterapia, pues a lo mejor de 100 pacientes a los que les den X medicamento de quimioterapia, 90 van a reaccionar muy bien y 10 van a presentar reacciones o efectos secundarios. Y no por eso el tratamiento que le estamos dando pues es malo. Todo tratamiento conlleva un efecto secundario. A todos quisiéramos que les fuera bien. Pues, Hay algunos que desafortunadamente no les va muy bien. A mí, pues lo que yo he visto es que siempre nos dicen que en las etapas iniciales del cáncer pues les va muy bien, pero no siempre es cierto eso. También nos ha tocado ver pacientes que van en una etapa clínica ya muy avanzada y pasan 5, 6, 7, 8, 10 años y están vivitos. Hay pacientes desafortunadamente pues que estaban en una etapa inicial y no lograron pues sobrevivir porque el cáncer se diseminó. No tiene palabra de honor el cáncer. Cuando uno trata el cáncer, y para tratar el cáncer estamos hablando de cirugía, de quimioterapia, de radioterapia, actualmente, bueno, hormonoterapia en algunos casos, células, inmunoterapia ahorita que es la moda del manejo del cáncer. Pues ve que puede haber en la mayoría de los casos una mejoría o un restablecimiento de la enfermedad. Cuando terminan su tratamiento, pues deben de llevar unos controles, porque en los 2 primeros años los controles son más estrechos. Los vemos cada 3 meses, cada 2 meses, cada 4 meses, los primeros 2 años. Pero es porque hasta el 80% de los pacientes que recaen de la enfermedad se presentan en ese periodo de tiempo. Una recaída, pues yo no la puedo, nadie la puede prever, pero sí la podemos detectar a tiempo y le podemos ofrecer un tratamiento al paciente. Después de que pase este periodo crítico de los 2 hasta los 5 años, el seguimiento o el control se espacia hasta cada 6 meses. Y después del 5.º año hay
incluso guías donde dicen que pues, el paciente se debe de considerar curado. Y después de los 5 años, el escrutinio es como la población en general. Sí. Es muy raro el paciente que a los 10, a los 15 años, es más, el caso más extremo fue a los 27 años. Una señora que había recibido su tratamiento 27 años de un cáncer cervicuterino, que le hicieron histerectomía, que la mandaron a radiaciones, 27 años después volvió a aparecer la enfermedad. Por eso le digo que no tiene pues, una palabra de honor, ¿no? Y que pues sí es algo muy raro, pero sí llega a ocurrir. El hecho de que no regrese la enfermedad, pues también nadie se lo va a garantizar. Conforme más tiempo pasa, el riesgo va disminuyendo. Eso sí es muy claro. Dígame, doctor, emocionalmente, usted como médico al paciente emocionalmente se involucra o dice, pues, no me tengo por salud propia involucrar emocionalmente con el paciente. Lo que nosotros tenemos que ofrecer es un trato digno, un trato con calidez, un trato cordial al paciente. Yo no digo que no pueda haber un lazo incluso de amistad, pero si a Ignacio Lozano le preguntan, pues sí debe haber un límite entre un médico o paciente, pero siempre con un trato de calidez, con un trato de respeto, con un trato de calidad hacia el paciente. Sí, hay pacientes que emocionalmente nos atrapan y que realmente cuando no vemos el resultado esperado, claro que también sufrimos, somos humanos y no somos ajenos al dolor de la gente. Sí, nos duele y nos pesa. Como le digo, no conozco ningún médico el cual diga, voy a hacer esto para hacerle daño, actuar con dolo. No, siempre, como le menciono, tratar de preservar y restablecer la salud del paciente. Sí. Algo que quiera que no le he preguntado, expresar usted sobre su especialidad. Pues la oncología es una especialidad que muchos médicos pues le hacen el fuchi. De hecho, la oncocirugía o la cirugía oncológica pues es una especialidad propia de Latinoamérica. No se ve tanto en Estados Unidos o en Europa la figura del oncocirujano. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos un cirujano general ve todos los tumores de tubo digestivo. Un ginecólogo ve tumores de mama, tumores ginecológicos. Un otorrino, tumores de cabeza y cuello. Entonces, pero el oncocirujano es como el plus o el super cirujano. Nomás no nos metemos al sistema nervioso, eso le toca al neurocirujano. Pero a todos los rincones del organismo entra el oncocirujano. Y yo creo que pues es muy importante. Actualmente pues sí se necesitaría, yo conozco muy pocos especialistas, como por ejemplo un otorrino,
o por ejemplo un cirujano general que se dedique a tratar tumores malignos, generalmente siempre los deriva con el oncocirujano. Y pues como le digo, son 7 años y durante toda la vida seguirse pues preparando y actualizándose para tratar. Se trata igual el cáncer en el 2019 como lo tratábamos incluso en el siglo pasado. Ya hay muchas más tendencias de, por ejemplo, en el cáncer de mama, no ser tan quirúrgicamente tan agresivos. Cada vez vemos más cirugía conservadora de mama, cada vez vemos pacientes que se detectan más a tiempo, como le digo, con los estudios. Los estudios tienen mejor calidad, son digitales, entonces sí se ha avanzado la medicina. Oiga, doctor, ahorita que mencionó el siglo pasado, ¿usted no tiene conocimiento de que ya ve que las culturas, pues de aquí de nuestro país, la República Mexicana, siempre hacían sus figuras relacionado a lo que vivían? ¿Usted no sabe si alguna cultura esté relacionada sobre el cáncer de mama? Sí, pues antropológicamente, pues. Antropológicamente desde el papiro de Ebers, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Desde ahí ya se describen los tumores malignos, incluso hasta algunos tratamientos. Sí. Sí. ¿Hay algún, que se acuerde usted, algún libro, algo que le pueda ayudar para el que lo esté escuchando? Antropológicamente no, hay libros de oncología que traen un poco de historia, pero de historia pues más moderna. Estamos hablando de, por ejemplo, Halsted, que es el padre de la cirugía moderna, que es de finales de 1800 para acá. Esta persona pues también operaba mama, de hecho la mastectomía radical clásica es la de Halsted. La técnica consiste en quitar prácticamente la glándula junto con ambos pectorales, el mayor y el menor, y hacer la disección axilar. Y después pues se ha ido modificando hasta llegar ahorita a la que es la cirugía conservadora de la mama. Entonces, pues sí, como le digo, todo va evolucionando pues para bien del paciente. Sí. No, pues yo le agradezco mucho este comentario, esta entrevista. Pues este video también lo voy a tener ahí en el museo, va a ser parte de la exposición. ¿Qué va a pasar? Que pues voy a poner ahí una pantallita y ahí va a estar usted, y la persona que esté interesada pues lo va a escuchar. Eso pasa en los museos, que llega gente y unos van caminando, otros van con calma, viendo, escuchando, observando, mirando, y pues ahí va a estar el video. Muchas gracias. Y la alimentación que llevamos, los seres humanos también nos perjudica mucho a nivel, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el IMSS tenemos una clínica de mama. En la clínica de mama interactúa el médico radiólogo, el patólogo, el cirujano oncólogo, hay una ginecóloga en la clínica de mama y aparte está también la encargada de epidemiología, que es la doctora Alba Nori, está trabajo social, están las asistentes médicas, incluso la jefa de medicina interna, que es a la que pertenece el área de oncología médica, pertenece a medicina interna. Cada lunes se sesionan casos entre todos, entonces se revisan imágenes, ven qué paciente sí amerita una biopsia, qué paciente amerita hacer otro tipo de estudios. Es una clínica pues que
ha empezado a trabajar de una forma más organizada a partir de abril de este año. Oh, está reciente. Ahí se colegian pues la mayoría de los casos, sobre todo los que llegan como BIRATS 4, de BIRATS 4 en adelante. Las chicas de trabajo social cada mes reúnen a las pacientes con cáncer de mama, las meten al auditorio y a nosotros nos invitan a darles las pláticas. Y también ahí interactuamos nosotros con las pacientes. Durante esas pláticas, pues sí les hemos explicado que el cáncer es multifactorial. ¿Qué significa esto? Que no nomás una sola cosa lo causa, sino que hay muchos factores que lo causan. Hablando del cáncer de mama, el 70% de las pacientes ocurre de una manera esporádica. ¿A qué se refiere como esporádica? Que no tiene ningún antecedente en la familia de que tuvo cáncer. Solo un 30% tiene un antecedente de familiares de primera línea con cáncer y un pequeñísimo, menos del 2-3% son cánceres que se van heredando. Entonces entra la cuestión genética, entra pues la parte de las hormonas, en este caso los estrógenos. Las mujeres producen estrógenos. La respuesta a estos estrógenos aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama. ¿Qué significa esto? Que si una paciente antes de los 11 años tiene su primera regla y después de los 50 tiene su última regla, tiene más probabilidades de padecer cáncer de mama, porque durante todo ese tiempo estuvo más expuesta a los estrógenos. Las pacientes que no amamantan a sus hijos también tienen un riesgo mayor a desarrollar cáncer que las pacientes que sí las amamantan. Las pacientes que tienen hijos también tienen un riesgo menor que aquellas que nunca se embarazaron. Pero si la paciente se embaraza después de los 30 años, se ha demostrado que el riesgo es igual a que si nunca hubiera tenido un hijo. Pacientes que tienen el antecedente de ingerir anticonceptivos durante 5 años también tienen un riesgo, tomados. Actualmente, pues usted ve que la mujer es socialmente fuma, toma, y eso también aumenta el riesgo de cáncer del que usted me dijo. Pero el de mama también se ha demostrado eso. No, y en el caso de los hombres también se les desarrolla el cáncer. En el cáncer del hombre es más raro, o sea, es menos del 1% de pacientes que tienen cáncer de mama en el hombre. El cáncer de mama en el hombre suele ser mucho más agresivo que el de la mujer, porque generalmente los venimos detectando en una etapa más tardía. Sí, y hablando pues del cáncer en el hombre, a mí en cancerología me tocó tratar a un paciente con cáncer de mama localmente avanzado que requirió de quimio, que el paciente después desarrolló metástasis óseas, que estuvo en malas condiciones, que recibió tratamiento y que aún así llevó una vida 5, 7 años que llevaba después de que terminó su tratamiento. O sea, también se ven esos casos de pacientes incluso que les repiten. No, sí, es muy serio lo del cáncer. Sí, como le digo, siempre ha habido cáncer. Como le digo, desde el papiro de Evers ya se veía el manejo de los tumores malignos, cancerosos, y pues ahora pues lo hemos estudiado más, estamos más propensos. ¿Por qué?
porque a mayor edad también más propenso a desarrollar cáncer. El cáncer se desarrolla por las mutaciones que hay a nivel celular. Una célula una célula da origen a dos, estas dos dan origen a otras células y así se van reproduciendo. Estas células tienen un tiempo programado de vida, depende de las células, si son células de la piel, si son células de la mucosa, duran X cantidad de días. Cuando hay alguna alteración a nivel genético al momento de duplicarse estas células, el organismo también tiene métodos específicos que detectan esa anomalía, la retiran y colocan una nueva. Así de maravilloso, pero como todo el sistema que usted también ve, pues un armador, una ensambladora, tiene también sus fallos. Entonces llega un momento en donde esa anomalía no se detecta y persiste, y esto da origen a una célula maligna, a un cáncer. ¿Por qué vemos grandes tumores? ¿Por qué llegan a tener esos tumores? Porque las células malignas o las células cancerosas son inmortales. Hay un mecanismo a nivel celular que se llama apoptosis. Esta apoptosis es una muerte celular programada, que era lo que decíamos, en las células normales de la piel, de toda la economía corporal. Entonces, en las células cancerígenas, este mecanismo está abolido. No funciona la apoptosis, entonces se producen células y llegan a presentar todos esos tumores, porque las células malignas se siguen reproduciendo. Pero sí, son cuestiones genéticos, son factores ambientales, son factores sociales, como ya lo habíamos mencionado, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo. Las personas ahorita en la actualidad tendemos a estar obesas por sedentarios, y eso también, aparte de enfermedades cardiovasculares, es un factor de riesgo para padecer un cáncer. Entonces, pues sí, vemos más pacientes con esto. Es más frecuente ver pacientes con estas enfermedades. Son enfermedades crónico-degenerativas, o sea, que están durante un largo tiempo y van mermando la salud del paciente. No, pues muchas gracias, doctor. ¿Tiene algo más? No, nomás agradecerle y darle las gracias por acordarse. No, cómo no. Yo siempre, si la exposición la hice, la primera pintura que hice, doctor, la hice para tenerla en mi sala. Si yo moría de cáncer, espero que no, porque pues todavía me faltan años, ¿sabes? Puede pasarme. Pero lo hice con el fin de que mis hijas la vieran y estuvieran recordando de que se tienen que checar. Eso. De que se tiene que estar checando. Y más que nada esa exposición también la hice para eso. A estas campañas que se hacen para que se hagan un estudio. Sí, como le digo, el escrutinio empieza a partir de los 40 años, pero se debe educar a la jovencita que a partir de los 18 o 20 años se haga su exploración mamaria de forma rutinaria. Si durante la exploración, autoexploración, ella se nota alguna anomalía, pues habrá que hacerle un estudio de imagen de la mama. Pero sí, lo más recomendable para la autoexploración, para las pacientes que están con su ciclo menstrual, es que sea del 7º al 10º día. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo pues ya los estrógenos vienen un poquito a la baja y empieza la fase de la progesterona.
Si lo hacen previo a su periodo menstrual o durante su periodo menstrual, al estar los estrógenos en niveles más altos, pues se van a encontrar muchas bolitas y se van a asustar. Pero eso es normal, es efecto de los estrógenos sobre la glándula de la mama. Entonces, entre el séptimo y décimo día, la autoexploración, como usted dice, en el baño, delante del espejo, ver que sus mamas sean simétricas, que sus pezones apunten hacia una misma dirección, que no haya retracciones o protrusiones en la piel, o que el pezón se haya retraído, o que tenga alguna secreción, o bultitos que se encuentren en la mama. Y con la mano izquierda atrás, la mano derecha palpa la mano izquierda, del pezón en espiral hasta su axila. Igual se repite la misma maniobra con el otro lado. Ya que lo hagan de frente al espejo, hay que irse a acostarse y repetir esta misma maniobra. No más, lo recomendable es que se pongan una almohadita debajo del lado que se vayan a explorar primero, para que levanten una mano y se lo cambian al otro lado. Esto se hace nomás unas horas al mes, pero sí hay que empezar a educar a las chicas que a partir de los 18, 20 años ellas estén explorando sus senos. Ese caso de 13 años pues es un caso pues excepcional. ¿Cómo ven, doctor? Pues muchas gracias. Ya no tiene más su tiempo. Muchas gracias. Sí.